Qué bueno esa primera reflexión de la presentación anterior de cómo deberíamos empezar a pensar en eliminar la estratificación, no solo en lo social, sino también en cómo podemos enfocar nuestros subsidios en servicios públicos. Y de eso, de una u otra manera, es lo que les vamos a contar hoy, que incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo y cuáles son esas grandes líneas que tenemos en el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en la línea 2018-2022. ¿Qué les queremos contar hoy? Principalmente cuáles son ese contexto que nos llegó a plantear estas líneas estratégicas, cómo está el sector eléctrico en el Plan Nacional de Desarrollo y finalmente qué artículos y qué grandes metas nos planteamos allí para seguir adelante. En cuanto al plan, aquí es importante resaltar cómo Colombia ha sufrido este gran cambio social en este siglo, y es esa fuerte caída de la pobreza y un aumento sostenido de la clase media. Sin embargo, si ustedes pueden fijarse en la línea morada punteada, esta pendiente de la curva era muy fuerte entre los años 2008 al 2013 y se ha venido desacelerando. Esto nos exige empezar a pensar cuáles han sido esas razones. Hemos identificado principalmente 6. La primera de ellas es el estancamiento de la productividad, un aumento de la expansión en economías ilegales, una alta vulnerabilidad al cambio climático, alta informabilidad y costos regulatorios, ineficiencia del gasto público y baja diversificación productiva. ¿Bajo qué pilares hemos establecido, hemos cimentado este Plan Nacional de Desarrollo? Principalmente sobre legalidad, emprendimiento y equidad, y en unos pactos transversales que van, si uno lo ve de manera análoga como ha sucedido en los últimos Planes Nacionales de Desarrollo, esto viene siendo los temas sectoriales, y en los regionales tenemos principalmente 9 pactos. En esas principales herramientas que ustedes ven en la mitad, hemos estimado cuánto podríamos crecer anualmente si vamos con uno a uno poniendo y sumando cuál debería ser el crecimiento económico del país. El escenario base es 3.3% si sumamos cuáles son esos bienes públicos en el sector productivo, la transformación digital, mejora regulatoria, inclusión social, conexión de territorios y ganancias en términos de comercio exterior, podemos llegar a un crecimiento, hemos estimado, del orden del 4.1%, que se refuerza en esta gráfica. Hoy tenemos la estimación del pronóstico del Foro Monetario Internacional. Bajo los supuestos que hemos realizado y los 1.100 billones que invertiremos en este Plan Nacional de Desarrollo, esperamos crecer al 4.5% al año 2022. Ahora, volviendo a este menú, a este índice del Plan Nacional de Desarrollo, los pactos transversales, hoy se encuentran el sector energético principalmente en 2. Si uno lo revisa en estructura, este gran libro que es el Plan Nacional de Desarrollo está compuesto por pactos. Dentro de los pactos tenemos unas líneas estratégicas y dentro de las líneas estratégicas unas estrategias que le apuntan a la productividad y competitividad del país. Acá, ¿cómo se encuentra el sector? Principalmente en el pacto por los mineroenergéticos y en el pacto por los servicios públicos. Ahora, para los pactos territoriales hemos construido o hemos regionalizado estas iniciativas, empezando por el Caribe colombiano, Santander, Orinoquía, Llanos, Región Central, Amazonía, Pacífico, Eje Cafetero, Antioquia, Océanos y finalmente esta zona insular en Colombia que es la región Sea Flower Region, donde sí que tenemos que tener unas estrategias diferenciadas y donde les vamos a contar y que seguro ustedes han participado en este programa que ha venido teniendo gran acogida, que es el programa de eficiencia energética en nuestro Caribe colombiano. Ahora, ¿cómo esperamos lograr ese crecimiento? Principalmente a través de la inversión de más de 1.000 billones de pesos en el 2018 al 2022, y siempre nos preguntan por qué se llama un pacto, y un pacto es porque ponemos todos. Aquí pone el gobierno nacional, ponen los entes territoriales, ponen las empresas, ponen los territorios, ponen los alcaldes, ponen los gobernadores, y esto nos hace construir esta torta del orden de magnitud de 1.096 billones de pesos, que es algo más que el 4% del Plan Nacional de Desarrollo pasado. Aquí, en esta gráfica, sí quisiera resaltar la transformación que sufrió el sector en este plan. Y si ustedes ven, estas son la cantidad de artículos que tiene hoy la Ley 1955, que es la Ley de Sanción del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí tenemos 41 artículos en el sector minas y energía y otros 34 artículos en el sector transporte que de una u otra forma le apuntan
a las metas que tiene principalmente este sector. Aquí tenemos, por ejemplo, en el sector transporte, un artículo que le va a permitir cofinanciar a la nación flota de baja y cero emisiones. Y que cómo debemos responder en este sector es parte de lo que tenemos para contarles hoy en la presentación. ¿Cómo está el sector eléctrico hoy? Seguro esta gráfica ustedes la habrán visto en torta, hoy se la quisimos traer en barras, y es cuál es esa gran oportunidad para la diversificación de la matriz energética. Tenemos que incluir, tenemos esa gran oportunidad en la transición energética y en aprovechar los recursos energéticos. Allí aparece entre el 2015 y el 2016 estas dos franjas moradas, que fue lo que nos obligó a utilizar en generación térmica gracias a fenómenos climáticos que no estamos exentos y que debemos estar preparados. El siguiente es, hoy tenemos 14.9 millones de usuarios que cuentan con el servicio de energía eléctrica hasta llevarlo al 97%, y el índice de conectividad, si uno lo empieza a cruzar con otras variables, como el índice de ruralidad de los municipios, pues va teniendo unos bajos índices de ruralidad, unos bajos índices de ruralidad, unos altos índices de pobreza multidimensional, pero también coinciden perfectamente con los municipios con alta incidencia del conflicto armado y también donde tenemos la mayoría de cultivos ilícitos. Existe una correlación muy importante entre estas zonas no conectadas y como toda esta etapa de conflicto armado y la superación en el marco del posconflicto. Parte de lo que mencionaba la introducción de la presentación anterior era, hoy estamos focalizando estos subsidios bajo la estratificación. ¿Y qué hemos venido encontrando? Que 7.3 millones de personas en el quintil más alto de ingresos reciben subsidios por estar ubicados entre estratos 1, 2 y 3. Y es una discusión que nuestro director general ha dado desde que era viceministro técnico de Hacienda, y es, hay personas como él, que era el viceministro técnico, que es el director general de Planeación Nacional, que está siendo beneficiado por el subsidio al estrato 3. Es parte de la discusión que tenemos que plantear de tener esos 7.3 millones de personas favoreciéndolos y por otro lado teniendo 300.000 personas necesitando estos subsidios y que no han sido focalizados. ¿Cómo está y qué líneas están estratégicas en cada uno de los pactos en el Plan Nacional de Desarrollo? Cada vez que encontramos estos capítulos, y como se los mencionaba anteriormente, lo tenemos distribuido en el Pacto por la Calidad y Eficiencia de los Servicios Públicos y el Pacto por los Recursos Mineroenergéticos. Para el caso del primer pacto, hemos identificado 5 retos del sector. El primero es una focalización inadecuada de los subsidios, que la gráfica era bastante ilustrativa. Pocos incentivos para la inclusión en la matriz energética de fuentes de generación renovables no convencionales, baja cobertura en zonas más alejadas del país, incentivos para la movilidad de cero y bajas emisiones que vienen siendo tímidos y que hemos encontrado en el marco de los pactos que hemos construido entre el sector público y el sector privado unos potenciales mejoras, porque más allá que haya exenciones tributarias, no está siendo fácil hacer efectivo el mecanismo. Y finalmente, la necesidad de mejorar la calidad del servicio en la región Caribe. Para el caso de este pacto de esos 1.100 billones que les mencionaba, el pacto incluye 44.3 billones de pesos, principalmente para transformar el sector eléctrico en nuestro país. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuáles son esas líneas estratégicas? En esa línea que hemos bautizado Energía que Transforma, una primera estrategia de recursos distribuidos, como la participación de la demanda empieza a ser un actor clave y fundamental en la planeación, disminuir la dependencia de combustibles fósiles, y por eso cobra tanta importancia los programas de electrificación en la economía, e identificar unos usos de tecnologías de la información para poder llevar esta política de una manera articulada bajo gobierno digital. ¿Qué tenemos acá en este pacto? Dentro de ese pacto tenemos otra línea que pesa el 55.6% con 24.6 billones, que ya se las voy a mostrar una a una. Una es modernización de los mercados actuales, otra es promoción de la competencia, el desarrollo de negocios descentralizados, mejora de regulación y cierre de brechas. Para el caso de la modernización de los mercados actuales, parte de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, y esta es una gráfica que hemos construido con base en la información del Ministerio de Minas y Energía, es hoy esperamos llegar a digitalizar a través de infraestructura de medición avanzada
hasta llegar a un porcentaje muy importante al 2030 con esta política hacia países OCDE, tener una promoción de recursos energéticos descentralizados y finalmente una gestión eficiente de recursos energéticos. ¿Qué meta tenemos allí? Contar con 5.2 millones de usuarios, es decir, el 36%, es una meta muy ambiciosa. Si ustedes ven cuál es nuestra línea base, llegar a este objetivo realmente es parte de las grandes iniciativas que tiene el sector hoy en el país. Para el caso de la promoción de las competencias, en el mercado de contratos anónimos y estandarizados, ese es uno de los objetivos, eliminar barreras a las transacciones, gestión de información empresarial sectorial, y en la mejora de regulación y vigilancia de los mercados energéticos, una modernización institucional y reglamentaria y vigilar el alumbrado público que hoy la Superservicios viene teniendo una responsabilidad incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Para el cierre de brechas en la cobertura, esta es una gráfica que la revisábamos con el equipo en la tarde de ayer y es como cuál ha sido esa suma de inversión que hemos hecho desde el Presupuesto General de la Nación y este fue el valor que encontramos. Hemos invertido más de 14 billones de pesos en los últimos 12 años para cubrir el déficit del Fondo de Solidaridad. Esto, si uno lo pone en perspectiva, el programa 4G vale 40 billones, ¿no? Hemos invertido la tercera parte en subsidios, podríamos duplicar lo que hacemos en el programa 4G de concesiones en el país. ¿Qué queremos hacer acá? Mejorar la focalización de la asignación de subsidios, articular y realizar una reingeniería en todos los mecanismos institucionales para poder tener una mejor inversión y mejor calidad del gasto público. ¿Cuáles son las principales metas? Entonces, cada una, y volviendo a la estructura del pacto, tenemos unos pactos, tenemos unas líneas, tenemos unas estrategias y finalmente tenemos unas metas por cada una de ellas. ¿Qué tenemos acá? En esa línea encontramos una meta de aumentar en 50.000 hogares el beneficio de tener electrodomésticos con mayor eficiencia, pasar de 38 a 27 horas sin servicio y de 49 a 35 horas de energía promedio en el año. Esta que se vuelve muy importante es de tener 1 millón de nuevos hogares con servicio de gas y 100.000 con servicio de electricidad y otros 100.000 hogares beneficiados por sustitución de leña por otros energéticos. ¿Qué artículo es clave y que identificamos acá? El artículo 296 de esos 41 artículos que les mencionaba, el 296 quiere fomentar entre el 8 y el 10% las compras de energía que provengan de fuentes no convencionales de energía renovables, que finalmente sabemos y entendemos que es un reto para el sector privado, pero que lo queremos hacer de manera conjunta con ustedes. En cuanto al cierre de brechas en cobertura de energéticos, 4 artículos muy interesantes. El artículo 21, el artículo 287, el 288 y el 297, que finalmente lo que piensa también es extender esa vigencia de los fondos eléctricos que inicialmente estaban al 2023 y queremos extenderlos a llegar al 2030, ponernos a países OCDE. Ahí ya cerramos este pacto o ese capítulo grande que teníamos inicialmente, entramos al siguiente pacto, que es el Pacto por los Recursos Minero-Energéticos, que cuenta con 97.8 billones de pesos, principalmente en seguridad energética. ¿Qué queremos acá? Además de fomentar la competencia en la generación y en la comercialización, queremos promover nuevas tendencias energéticas y aprovechar mercados energéticos internacionales de cómo podemos potenciar esa conexión que podríamos realizar después del tapón del Darién y conectar con Panamá y tener esos vínculos comerciales. Esto es parte de lo que queremos hacer en este pacto por los recursos mineroenergéticos. Tiene principalmente 3 estrategias o 3 líneas y estas estrategias, los objetivos es planear con una matriz energética diversificada, nuevas alternativas de fuentes energéticas, en aprovechar mercados queremos tener condiciones transaccionales más eficientes, interconexiones eléctricas y en consolidar la cadena energética, aprovechar la hidroenergía y el carbón, generar electricidad con menores emisiones e incorporar nuevos proyectos energéticos para el país. En principales metas, pues ya la ministra y todos ustedes seguro en el sector ya sobrepasaron esta meta de las energías renovables de llegar a esos 1.500 megas, hoy ya los hemos cumplido y otras 2 metas como nueva infraestructura energética para el comercio internacional con 3 nuevas conexiones. Eso finalmente en cómo el plan tiene unas líneas muy específicas.
¿Qué retos venimos avanzando hoy en Planeación Nacional con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía? El principal es, volviendo a la gráfica y volviendo a la presentación anterior, ya hemos contratado un estudio desde el DNP para hacer ese cruce y esa focalización de los subsidios. Esa focalización tiene un cruce entre el SUI y el CISBEN y la idea es definir unos puntos de corte con los estratos y tener unas herramientas eficientes de cruce de información para focalizar estos recursos. Y adicionalmente, algo con los que nos hemos encontrado recientemente y están hoy en el auditorio, son los pactos que hemos construido de la mano con la vicepresidenta de la República, y es esta metodología y este diálogo público-privado que permite identificar cuellos de botella en el mediano y corto plazo, pero pensando en el mediano plazo, pensando máximo en un año, y en el corto plazo 6 meses, esas barreras que ustedes tienen desde el sector privado, que Vicepresidencia nos viene apoyando directamente a la vicepresidenta, haciendo el seguimiento a esos cuellos de botella. ¿Bajo qué criterios? Énfasis en temas estructurales y de alto impacto, soluciones que implican un alto nivel de articulación interinstitucional y establecer compromisos públicos y privados específicos. Esto es una matriz que discutimos con el sector privado, que llevamos con Vicepresidencia y que finalmente haremos un seguimiento a diario de cómo vamos cumpliendo en todas las entidades, no solo de Minas y Energía, sino ahí está Defensa, está Ministerio de Hacienda, está BNP, es como esos cuellos de botella que hoy adolece el sector privado, que duplicarían el empleo y aumentarían la competitividad del país. En esto que tenemos, y aquí es básicamente el resumen, hemos hecho un pacto sectorial por la energía. En ese pacto se dividió en 4 grandes segmentos o 4 líneas transversales. Uno, sector industrial y comercial, una diversificación de la matriz energética, ampliación de la cobertura y un capítulo especial para movilidad sostenible. Allí identificamos más de 20 compromisos. Ese pacto fue firmado o discutido la semana pasada y será firmado con el presidente de la República el próximo 18 de noviembre. Para el caso del sector minero en Colombia, identificamos 10 cuellos de botella, 22 propuestas a discutir, distribuidos en los ejes de legalidad, emprendimiento y sostenibilidad, y esto finalmente lo que nos lleva es a tener esa dinámica constante y ese diálogo para no desconectar los objetivos del sector privado con los del gobierno nacional, y con eso quisiera cerrar y agradecerles por esta gran invitación. Muchas gracias.